Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, que es lunes 18 de febrero del año 2019. Como siempre, nosotros pues presto a compartir un programa cargado de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado. Y así como prometiéramos nosotros al principio del programa, que vamos a tener a través, como siempre, de la línea telefónica a nuestro amigo y colaborador de este espacio, al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, para oír su opinión con respecto a la situación que está viviendo Haití en este momento y cómo puede impactar esa situación de Haití en la República Dominicana. Saludamos y le damos la bienvenida una vez más aquí al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Saludos, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, y a toda la audiencia y el equipo que está ahí en el canal. Gracias, doctor. Doctor, nos gustaría oír su opinión con respecto a la situación por la que está atravesando Haití en este momento y las acciones que se han producido en las últimas horas producto de esta situación. Bueno, lo que ha venido aconteciendo en el vecino territorio haitiano no es más que la continuidad de una situación de deterioro progresivo que ha conducido a una situación de práctica ingobernabilidad y que puede hacer caer el gobierno de Jovenel Moïse de un momento a otro. Nosotros hace varias semanas habíamos advertido en un espacio que se nos cede en un medio de comunicación televisivo y que hacemos los viernes, porque acontece que el flujo de información sobre Haití es muy limitado. República Dominicana solamente recibe información de cables internacionales y un medio digital local que actúa como, vamos a decir, como reflejo de parte de la información en lo que nos concierne del Novelista, que es un periódico de línea conservadora haitiana y que tiene por tendencia minimizar los problemas o solamente magnificarlo cuando se le pretende echar la culpa a la República Dominicana de algún problema que tenga que ver con Haití. Entonces esa falta de información no permitía a la población dominicana tener una impresión de cómo la situación del gobierno de Moïse iba en pendiente descendente, debido a que luego de que el gobierno de Nicolás Maduro entrara igualmente en una espiral descendente y de presiones internacionales, y el programa de Petrocaribe que generó una cantidad de lealtades financiadas por los recursos que provenían del mismo en muchísimos países del área, que eran utilizados por el gobierno de Maduro como un círculo de protección en los foros internacionales de estos gobiernos que dependían para su sostenibilidad de este programa, incluyendo el de Haití. Pues en muchos de esos países Petrocaribe también sirvió para alimentar sus propias corruptelas, es decir, se articularon las disfuncionalidades tanto del gobierno venezolano como los regímenes de estos países pobres que dependían que dependen del Caribe, en el área del Caribe, del petróleo venezolano, y que pagaban con estos votos favorables en los organismos multilaterales como la OEA o formando parte de estos programas también financiados por Venezuela, como el CELAC, UNASUR y etcétera. Es decir, todo esto es una articulación geopolítica que se estaba librando en Centroamérica y el Caribe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el gobierno de Venezuela empieza a hacer aguas, Petrocaribe obviamente deja de ser el cordón umbilical que alimenta estos regímenes débiles. Y lógicamente estos gobiernos que eran surgidos con escasa legitimidad popular y un sostenimiento económico foráneo, como es el caso de Moïse, que terminó triunfando con unos comicios hechos a empujones, luego que también los recursos de ayuda internacional post-terremoto fueran dilapidados, dispendiados, robados por el gobierno de Martelly, pues Martelly propicia de su partido Ted Calais, que significa, es el nombre con el que es conocido ese grupo, los cabezas rapadas o cabezas peladas, a Moïse, que es un empresario bananero sin experiencia previa, y gana, mejor dicho, vamos a decir, llega a presidente con una escasísima representación y por lo tanto de muy bajo apoyo popular. Entonces,
ya no está el dinero de la ayuda humanitaria que se lo robó Martelly y toda la cohorte de los Clinton. Ya no está el dinero de Petrocaribe porque el gobierno madurista está en crisis. Entonces, obviamente, ¿qué le queda a la gente? Reclamar qué se ha hecho con la plata. Y como el último mono es que el que se ahoga, pues le piden cuentas a los últimos dineros robados. ¿A quién se lo piden? A Moïse, que ha sido propiciado por ellos. Pero pues Moïse no tiene ni autoridad, ni peso, ni poder político suficiente para meter presos a quienes le hicieron llegar al poder. Entonces el gobierno ha entrado en una crisis de credibilidad. Para poder mantener el gobierno, pues hay que poner impuestos, sincerizar los precios de los combustibles. Hace 2 meses eso produjo unas manifestaciones. El haitiano promedio es muy mal educado, no tiene comportamiento cívico, y la manera que reacciona es salvaje, atávica, típica de su cultura o de su cultura atrasada, que arrasó una parte importante del comercio y la industria, otra vez incendiando, cometiendo actos de vandalismo. Eso redujo aún más la capacidad de cobro de impuestos interna, y de allá para acá todo ha sido un derricadero. El gobierno, por lo tanto, no tiene fuerza militar porque la MINUSTAH se retiró, la comunidad internacional farsante e hipócrita soltó, porque ya no hay más nada que robar de los dineros post-terremoto, la soltó como si fuera el pellejo, la cáscara y el bagazo seco de algo que ha sido chupado hasta el tuétano. Lo soltaron, y entonces el gobierno no se puede sostener, y lo que estamos viendo es la víspera o de la caída del gobierno de Jovenel Moïse o una guerra civil. Ok, doctor, con respecto a la llegada al país, primero del hijo mayor del presidente haitiano y posteriormente fue dado a conocer la presencia también de su esposa, ¿cómo entiende usted que puede afectar esa situación y esa receptividad de los dominicanos con respecto a recibir a la primera dama de Haití y a sus hijos, a su familia? Sí, el presidente está poniendo a salvo sus familiares más cercanos, porque hace una semana su casa, su residencia familiar, fue apedreada y ni siquiera los pocos efectivos que estaban ahí para custodiarla pudieron evitar, porque es que cuando vi una marejada, eso es como las películas de los apocalipsis zombies, que aunque andes con una ametralladora, una marejada de miles de personas es incontenible. Es decir, ni las balas la detienen. Tú matas a los que están adelante o amedrentas a los que están adelante, pero el que viene atrás ni se entera de que están disparando, y cuando termina no bien cae uno, cae el otro, y cuando tú vienes a ver, el soldado es picoteado, quemado, arrastrado. Son situaciones absolutamente dantescas lo que acontece en esas situaciones de caos a gran escala, y además también porque las multitudes salvajes tienen un comportamiento como de manada, y no hay manera de contenerla. Entonces él sabe que esa situación, y además que Haití tiene una larga historia de eso. Recordemos que desde su fundación, a Dessalines, el padre de la patria, una multitud lo despedazó, lo despedazaron en una plaza pública, y lo desmembraron, y lo único que se recuperó del cuerpo de Dessalines fue la cabeza, porque la recogió una loca, Desfilé la loca, una loca del pueblo recogió la cabeza, es lo único que se recuperó de Dessalines. Y eso mismo termina pasando hoy, cuando Jean Bertrand Aristide mandaba a la gente a perseguir a sus adversarios, así mismo agarraban a los adversarios, los perseguían en las calles y los despedazaban, o les ponían un neumático lleno de combustible incendiado, una cosa horrenda. Entonces él sabe que ese tipo de comportamiento salvaje e iracundo puede tocar a su familia, y entonces manda a su familia para acá. Las misiones internacionales humanitarias se han retirado. República Dominicana dice de manera retórica, para no agravar la situación, que tiene su embajada abierta, pero no es cierto. No es cierto. Y ¿sabes una cosa, Víctor, y los demás? La situación está muy delicada, porque con el caso de Venezuela, todavía las opciones de intervención militar que impulsan los halcones de Washington, pretende utilizar la República Dominicana, Puerto Rico y Colombia como base de operaciones de una posible ofensiva militar para derrocar al gobierno de Venezuela. Y aquí hay mucho venezolano, y no se sabe cuánto de él responde al gobierno de Maduro. Y en Haití hay mucho venezolano y hay mucho cubano, y una situación de inestabilidad polvorín como lo es Haití hoy,
puede ser perfectamente el escenario en ese ajedrez bélico para desestabilizar la isla de Santo Domingo y crearle mayores quebraderos de cabeza al gobierno de Washington. Precisamente, doctor, precisamente mi siguiente pregunta iba con relación a eso. Por ejemplo, sabiendo la responsabilidad o no directa que pueda tener el presidente actual de Haití, ¿verdad?, con la situación que está viviendo, ya su familia, o parte de su familia, como manera de protegerla, ha llegado al país. Y a sabiendas, bueno, un periodista fue quien dio a conocer la presencia de la primera dama haitiana. ¿No podría eso también que se pudiese intentar por parte de los haitianos, qué sé yo, cruzar en manada con la intención de seguir, buscar venganza como corresponsable en los últimos años de la situación que vive Haití o que se sigue empeorando Haití? No, el mayor peligro no es ese, porque lo cierto es que de manera afortunada, en esta ocasión no están los políticos demagogos haitianos echándole culpa a la República Dominicana de los problemas de Haití. Porque en el informe que rindió, que lo leí ya, el Parlamento haitiano sobre el fraude de Petrocaribe, no hay involucrada, a pesar de todo lo que se dijo en un momento de manera de rumor, no hay empresas dominicanas ni políticos dominicanos doctor, yo bailando en ese informe. Doctor, yo me refiero, por ejemplo, fíjese que, claro, es lógico, primero quien llega es el hijo mayor del presidente y viene estrictamente custodiado, claro está, para resguardar su vida. Yo digo, por ejemplo, que a sabiendas de que la familia está aquí del presidente y ahorita, qué sé yo, quién sabe en qué tiempo, también toma la misma decisión el presidente y que estando aquí no quisieran ellos como tomar represalias, o sea, de llegar porque si... No, ni mucho menos su familia, que es gente que estaba muy alejada, porque es gente que no tenía figuración pública. Okay. No, el reclamo y la ira de la población y de estos políticos agitadores es de que el gobierno no articuló a tiempo una investigación y persecución y sanción contra el fraude de los recursos que han montado los miles de millones de dólares. Está hablando de 4.000 millones de dólares. Es mucha plata que se ha robado desde Martení hasta esta parte, más los 12.000 millones que se robaron de dólares de la ayuda internacional. Eso se lo robaron los Clinton, y por eso hemos visto algunos videos ya de grupos haitianos incendiando banderas norteamericanas. Y estoy lo que te decía era que es una suerte que no esté alguien también señalando a la República Dominicana, porque ahí sí habría que preocuparse. El mayor peligro es que producto de esta situación de caos, con todo el aparato productivo arrasado, el comercio arrasado, Haití no produce de nada. Los importadores no van a hacer pedidos nuevos que puedan ser asaltados por estas muchedumbres, por estas hordas, y entonces puede haber una crisis humanitaria de hambre y de desesperación, más la violencia, que genere una poblada de haitianos hacia la República Dominicana. Y como el gobierno dominicano ha hecho oídos sordos el consejo, el señalamiento de que debe fabricar una barrera física, un muro, para evitar este tipo de situación, lo que se ha limitado a hacer es aumentar la presencia militar, inclusive con fuerzas especiales, que no tiene otro mecanismo de tener una marejada humana que no sean armas con potencia letal de fuego. Entonces imagínate tú que venga para cualquier comunidad fronteriza una horda de 10, 15 mil, que es perfectamente posible, de gente desesperada, en caos, que incendia, que la quema gomas, que destruye, que vengan hacia la República Dominicana a sobrevivir, porque es una manada desesperada. ¿Qué va a hacer esa soldadesca dominicana? Disparar, y ahí tenemos una situación. Sí. O sea, doctor, ese es el riesgo ahora mismo. O sea, doctor, que si se vislumbraba muy lejos alguna esperanza para Haití, o sea, se sigue alejando. Sí, completamente. Sí. El gobierno de Moïse perdió miserablemente los primeros 2 años de su mandato, y él, que de por sí ha ascendido al poder con escasa legitimidad, escaso apoyo, perdió esos dos años. La cesación en diciembre del primer ministro, cuando designó a Sean, no fue suficiente, porque él se siente con las manos atadas. Su régimen está completamente hipotecado a Martelly. ¿Cómo va a meter preso el poco apoyo político que tiene? Y nosotros, ese es el problema. Y nosotros, doctor, nos impacta de manera directa esa situación de Haití. Claro, por todo lo que te estoy
estoy diciendo, porque además en esas condiciones y con un escenario regional de presiones hacia el gobierno de Maduro, de parte del gobierno norteamericano, pues como una estrategia de hacer que la atención se dirija hacia otro lugar, pues también puede pasarle por la cabeza a alguien de terminar de desestabilizar Haití para que cree una situación regional en la isla de Santo Domingo y eso le deja un poco las manos libres a Venezuela. Sí, eso es cierto, así es. Eso es perfectamente posible. Yo haría lo mismo. Si tuviera todo el peso de la atención y la presión encima de mí, trataría de desviarla hacia otro lugar. Y no es muy difícil hacerlo con el caso de Haití. Desestabilizar la región también es algo que le conviene al madurismo, sí, para ganar tiempo. Así es. Doctor, pues muchas gracias una vez más por aceptar nuestra llamada y compartir esas tan interesantes informaciones y su opinión con respecto a la situación. Sí, es un ejercicio hipotético, pero posible de lo que puede acontecer. Así es. Gracias, doctor, que tengas un feliz resto del día y nos mantenemos en contacto, usted como colaborador nuestro y nosotros pues agradecidos de usted como siempre. Gracias y que tengas un feliz día. ¿Cómo no? Este era el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien es nuestro colaborador y cada vez que hacemos, pues, tocamos sus puertas para emitir esas opiniones sobre temas que están en el tapete y sobre todo este tema de Haití, que es un tema interesante y que el doctor pues conoce al dedillo esta situación de Haití. Ya oyeron ustedes su opinión con respecto a esta situación. Ya eso no es un secreto para nadie, para los dominicanos pues conocemos realmente el impacto o cómo impacta esa situación de Haití sobre nosotros, porque aún estando semi tranquilo, calmado Haití, pues somos nosotros afectados por la situación, por el nivel de pobreza y de desestabilización política que históricamente ha estado viviendo Haití, pues nosotros somos afectados de manera directa. Ya ustedes oyeron cómo el doctor dice que el único mecanismo para evitar, ¿verdad?, situaciones, qué sé yo, de cualquier población fronteriza que tome la decisión en cualquier momento de desesperación por falta de alimentación, por hambre, y diga, bueno, es a buscar comida que vamos. La única forma de impedir lo que tienen nuestras autoridades, sobre todo esas autoridades fronterizas, pues con armas de fuego, porque no hay otra forma de hacerlo. Así que ojalá y que nunca tengamos nosotros que ver una acción como esa, una decisión, y lo que tenemos que nosotros desde aquí pues seguir en la medida de lo posible, seguir aportando y lograr que, aunque en un futuro lejano, pues Haití pueda recuperarse y que puedan valerse por sí mismos, porque de otra manera, de seguir así, pues vamos a seguir nosotros directamente siendo afectados por esta situación de inestabilidad política que ha producido esta hambruna y ha convertido a Haití en el país más pobre de América. Así que eso es lamentable.